Buenas noches, muchas bendiciones para todos ustedes. Esta noche les traigo una lección que se titula La Primera Iglesia y está basado en el libro de Hechos, el capítulo 2. Y vamos a leer desde los versos 42 al 47. Amén. Y esta lección es de nuestro libro El Sendero de la Verdad, número 9, y la lección número 27. Amén. El versículo para memorizar es el Salmo 133, el verso 1. Pero en vez de simplemente leerlo, lo vamos a cantar. Tengo aquí mi ayuda. Una vez más es el Salmo 133, el verso número 1. Hine tohu manayim, sheretahim gam yahad. Hine tohu manayim, sheretahim gam yahad. Hine mato, la 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 la. Hine mato, la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. La 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 la. Amén. Muchas gracias a mis ayudantes. El propósito de esta lección es que tú conozcas las características que requiere de ti como miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿alguna vez has participado en evangelismo? Yo les puedo contar mi propia experiencia. Desde muy jovencita, tal vez desde mis 14 años, yo salía con el equipo de evangelismo. Yo he hecho evangelismo en las calles, casa por casa, en parques, plazas públicas, en cualquier lugar. Verdaderamente para mí el hablar del evangelio, hablar del amor de Cristo, no tiene limitaciones. Y al hacer el evangelismo, pues uno se encuentra de todo para la gloria del Señor. Hay personas que vienen a los pies de Jesús. Amén. Y es innegable, habrán personas que también son agresivas, insultan, quieren golpear. Una vez un señor me amenazó con cuchillo en mano. Pero todo es para la gloria del Señor, y el propósito de hacer evangelismo es que las personas lleguen a los pies de Jesucristo y se añadan a su iglesia. Así es. La pregunta también que les voy a hacer a todos ustedes es una pregunta para pensar, no es necesariamente para que lo contesten. ¿Por qué Dios escogió a la iglesia para difundir el mensaje de salvación? Y el tema, como lo dije inicialmente, es la primera iglesia. Así que vamos a hablar de la iglesia. Mateo 16:16 dice, Pedro afirmó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera confesión real de la iglesia, la primera confesión poderosa de la iglesia. Reconocer que Jesucristo es el ungido de Dios y el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión de fe es parte del fundamento de la iglesia. Y Jesús dijo en Mateo 16, solo 2 versículos después de lo que acabo de leer. Mateo 16, verso 18, la segunda parte, sobre esta piedra, sobre esta confesión, edificaré mi iglesia. Tenemos que tener cuidado de poner atención de que es la confesión de Pedro, no que Pedro es
el fundamento de la iglesia, Así es. sino que es la confesión. Y esta confesión, cada uno de nosotros debemos también hacerla como miembros de la iglesia viviente de Jesucristo. Amén. Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido, Ese. Yeshua HaMashiach Esa es la es confesión. el Hijo del Dios viviente. Amén. Alabado sea el Señor. En Efesios 2:20, y perdonen, les tengo que hacer una nota anticipada. Tal vez un 70% de esta lección son escrituras. Vamos a ir mucho a través de la Biblia y no van a poder ir por su Biblia muy rápido. Así que yo les sugiero, tome un lápiz y papel y anote las escrituras, porque son muchas, muchas escrituras que voy a estar dando esta noche. La primera fue Mateo 16:16, la segunda que vimos, Mateo 16:18, perdone, Mateo 16:18. Ahora vamos a ver Efesios 2:20. Y la palabra del Señor dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Colosenses 1:18, la primera parte dice: Jesús es la cabeza del cuerpo y la iglesia es el cuerpo, pero Jesucristo es la cabeza, lo más importante, lo que dirige y al que debemos de seguir. Amén. Amén. ¿Qué es la iglesia? Muy brevemente les voy a decir que la iglesia es un grupo de personas que creen, han hecho esta confesión de fe, de creer en Jesucristo como el ungido de Dios. La iglesia comenzó con la llegada del Espíritu Santo que Jesús había prometido. Y es así como los creyentes continuaron con lo que Jesús había empezado. Y hay un par de versículos que vamos a leer. Juan, el capítulo 14, verso 16, dice, es Jesús que está hablando y dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 1:8, Jesús les dice a los discípulos, en preparación para recibir el Espíritu Santo: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esa es nuestra parte en la obra de la iglesia, ser testigos de Jesucristo. Y la iglesia sigue creciendo por la palabra de verdad, que es lo mismo que decir las buenas noticias, es lo mismo que decir el evangelio. ¿Y cómo es que sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Colosenses capítulo 1, el verso 6. Solo voy a leer la primera parte. Una vez más, Colosenses capítulo 1, verso 6. Solo la primera parte dice: este evangelio ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo para alabanza y gloria del Señor, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último quiero decir, en esta sección de introducción, quiero decir que la iglesia se prepara para la llegada de Jesucristo a través de la guía del Espíritu Santo. En Efesios 5:27 leemos que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La pregunta importante que quiero hacerle a usted esta noche, que quiero hacerte a ti, mi hermano, mi hermana, ¿quieres tú ser parte activa de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Le ruego al Señor con todo mi corazón que tu respuesta sea un positivo sí.
Yo sí, mi respuesta es sí. Amén. ¿Solo dismiss? Perdonen. Eh, Vamos a continuar hablando acerca de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El primer propósito de la iglesia y el propósito de cada ser humano, la razón por la que hemos sido creados, es para alabar a Dios. Así es, amén. En Hechos, esto lo dice Hechos 2:47. No lo voy a leer en este momento porque lo vamos a leer más adelante. Alabar a Dios es el propósito de la iglesia, de cada ser humano. Hechos 2:47. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Muchas personas nos confundimos y pensamos que cantar los coritos y cantar los himnos, esa es la alabanza a Dios. Perdónenme que les corrija, pero no es así. Recuerden que en los tiempos de la Biblia no existían los conjuntos musicales, no existía el equipo de alabanza, de adoración. La alabanza a Dios se hace desde el corazón, con los pensamientos y hablándolo a Dios. Por ejemplo, Señor, en este momento me elevo a ti para alabarte y adorarte, Aleluya. porque eres un Dios grande, eres un Dios fiel, me has salvado, me has dado vida eterna y te doy gracias. Señor, yo alabo tu nombre porque en el nombre de Jesús hay poder para salvar, en el nombre de Jesús hay poder para sanar. Y es por eso que te alabo, te bendigo, te doy gracias que esta mañana he despertado, estoy sana, estoy bien, estoy fuerte y mis seres amados también. Por eso, Señor, gracias, te alabo, no ceso de bendecirte. Amén y amén. Es así como usted puede alabar a Dios todos los días. Y después, cuando estamos reunidos, también unánimes, tenemos que tener un tiempo de alabar a Dios, cada uno con sus propias palabras, según la obra que Dios está haciendo en su vida. Y habrá un momento en el que unánimes también cantaremos salmos, cantaremos himnos al Señor. Solo quería hacer esa aclaración. Y todo esto, obviamente, guiados por el Espíritu Santo de Dios. En Él tenemos libertad. Amén. El segundo propósito de la iglesia es fortalecer al creyente. La iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos la palabra de Dios. Esa palabra es lo que nos fortalece. Es por eso que es muy importante conocer la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontraremos la guía, encontraremos la fortaleza aún para nuestros momentos más oscuros y más difíciles. Amén. Amén. El tercer propósito es que la iglesia sea unida. Tenemos que estar unidos, tener una misma enseñanza y también esa enseñanza unidos defenderla. En Filipenses 1, el verso 27, una vez más, Filipenses 1, verso 27, solo la segunda parte dice, para que oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unidos por la fe del Evangelio. Aleluya. Tenemos una publicación especial que se llama Esenciales Nazarenos. Y ahí esta publicación dice, en la iglesia no hay limitaciones, distinciones, judíos y no judíos. Hay personas de diferentes nacionalidades. De hecho, estamos en casi cada país del mundo. Y en la iglesia hay hombres y mujeres y se los cuenta a todos ellos, inclusive a nuestros niños. Por eso es que tenemos personas capacitadas para atender a los niños, atender a los jóvenes, a los adolescentes, en fin, todos somos importantes y todas las personas que están en la iglesia tienen sus propios dones, pero tenemos un solo Dios, tenemos una sola fe.
un Señor. En Romanos capítulo 12, verso 5, una vez más, Romanos capítulo 12, verso 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. El cuarto propósito de la iglesia es el amarnos entre hermanos. Ese es un motivo, una razón por la que la iglesia existe. Y eso es lo que nos motiva a que nosotros estemos cuidándonos los unos a los otros. Y hay muchas escrituras que podría citar acerca de estas palabras de amarnos los unos a los otros. Pero solamente me voy a referir a la escritura base de esta enseñanza, que es el capítulo 2 del libro de Hechos. Y voy a leerles los versos 44 y 45. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Aleluya. Qué hermosa esta iglesia. También incluye, o sea, el amarnos los unos a nosotros entre los hermanos, también incluye amar, cuidar y colaborar con sus líderes espirituales. Sí. Y hay un par de escrituras, las dos están en el libro de Filipenses. La primera escritura es Filipenses capítulo 2, verso 29. Filipenses 2, 29. Y es Pablo que está hablando y dice, reciban a este ministro en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. Filipenses 4:3 dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a Evodia y Síntique. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Estos dos nombres son nombres de mujeres, ministros, mujeres, al que Pablo está dirigiendo, está dando una recomendación. Y Amén. Pablo dice, te ruego también a ti, mi compañero fiel, que ayudes a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, Amén, aleluya. con Clemente también y los demás colaboradores míos, Aleluya. cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Así es, amén. La primera iglesia era una comunidad, unidos en todo sentido. Y una vez más me voy al capítulo 2 del libro de Hechos, verso 46. Hechos 2, 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. En otras palabras, estaban juntos en el templo todos los días. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y generosidad. Amén. Gracias, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, comentario hasta este punto? No, está claro. Amén. Gloria al Señor. Lo segundo de lo que vamos a discutir esta noche es los medios que Dios utiliza para edificar la iglesia. El primer punto, y esto no es que están en un orden de importancia, en absoluto, sino que es un primer punto que vamos a presentar simplemente. La sana doctrina. Al hablar de la sana doctrina también tenemos que hablar de la oración, del estudio de la palabra de Dios y de meditar en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir meditar? Antes de abrir mi Biblia, yo voy a orar y voy a dar lectura a la palabra del Señor. Yo normalmente cierro mi Biblia y me voy, puedo irme a otro lugar o me voy a caminar, puedo sentarme en un parque, en un lugar donde esté cómoda, donde esté agradable y
ahí yo le empiezo a hacer preguntas al Señor. Muéstrame, Señor, por favor, ¿qué quiere decir esto, Señor? ¿Por qué pasó esto? Y entonces así es como uno medita, pero siempre con el cuadernito en la mano. Entonces, la sana doctrina incluye el orar, el estudiar, meditar en la palabra de Dios. Como les digo, 70% de esta lección es palabra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Como pastora, como maestra, a mí me toca mucho esta palabra. Primera Timoteo, el mismo capítulo 4, verso 16. Primera Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en la doctrina. Persiste en ello, dice. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Gloria al Señor. Perseverar en la doctrina es otro medio que Dios utiliza para edificar la iglesia. Segunda Juan 9, la primera parte nada más dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es un peligro el no perseverar. Perseverar es de todos los días, no solamente cuando me levanto y me siento bien, no solamente cuando todavía tengo un trabajo y un techo sobre mi cabeza, no. Perseverar aún en los momentos difíciles, manteniéndonos firmes en lo que hemos creído desde un principio. Primera Timoteo capítulo 1, verso 3, vamos a leer solo la segunda parte. Primera Timoteo 1, verso 3 dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenemos autoridad para mandar a las personas que quieren meter falsa doctrina a dejar de hacerlo, a que se detengan y que no sigan haciéndolo. Por lo menos en la iglesia del Nazareno, donde yo participo tanto en Matún como en Effingham, yo soy la puerta para detener a las personas que intenten traer falsa doctrina o doctrina equivocada, no en nuestra iglesia. Discúlpeme. Amén. El tercer medio son los dones de cada persona. Por eso tenemos que vivir en unidad, para trabajar juntos, desarrollando nuestros dones, utilizándolos para el servicio del Señor. Efesios capítulo 4, verso 16. Otra vez, Efesios 4, verso 16 dice, por la acción de Jesús, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito de la participación activa de cada miembro como pastora de la iglesia. Nos necesitamos de todos, aún de los niños más pequeñitos, de nuestros adolescentes, de todas las personas que están en la iglesia. Nos hacemos falta para edificarnos en amor, mantener esa unidad y mantener la armonía. Amén. Y el crecimiento también es otro medio. Y el crecimiento, hablando en esta lección, dice que se ve en 3 dimensiones. La primera manera en que crecemos es verticalmente, nuestra relación con Dios. Y vamos a ver Efesios 4, el verso 13. Crecemos en Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de una persona madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Amén.
Eso es posible. Hay gigantes en la fe. Y esto de verlos a otros como gigantes en la fe es porque uno se está quedando pequeñitos. Tal vez no estamos creciendo. El propósito de la iglesia es que tenemos que crecer. Y el medio es que entre todos nos ayudamos a crecer. Amén. Amén. Nos edificamos los unos a los otros en amor. La segunda manera en que crecemos es en amor los unos con los otros, o en amor los unos por los otros. Amén. Colosenses, el mismo, vamos a leer este libro un par de veces más. Colosenses capítulo 1, versos 4, la segunda parte nada más dice, y del amor que tienen a todos los santos. Es Pablo que está hablando del amor que él ha notado entre los hermanos, pero dice a todos los santos. Qué hermoso. Y también crecemos en número. O sea, numéricamente. No solo es nuestro crecimiento espiritual individual, pero también es el número de gente en la iglesia. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 6, solo en la primera parte. La palabra verdadera del evangelio ha llegado hasta ustedes. O sea, esto es obra puramente de la palabra de Dios, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. ¿Quiere decir algo, mi hermano? Sí. Quiero clarificar, si es posible, pastora, cuando dice a todos los santos, se refiere a todos aquellos que están apartados para Dios. De eso significa los santos. No estamos hablando de ningún santo o santo Tomás o santo aquí o santo allá. Estamos hablando toda persona que está separada para el servicio de Dios, para amar a Dios. Eso es santo. Eso es lo que se refiere. Amén. Pablo llamaba santos a todos los hermanos en la fe. Separación del mundo. Porque han sido separados, sí, del mundo para alabar a Dios. Pero gracias por la aclaración, muy buena. El segundo medio para que la iglesia se edifique es oración. Hechos 2:42 dice, otra vez repito la escritura, Hechos 2:42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Hay que mantenernos firmes, orando, juntos. El segundo es, no el segundo, el siguiente es el fruto. Colosenses 1:10 dice, para que anden como es digno del Señor. Si nos llamamos cristianos, tenemos que andar dignamente delante del Señor. Amén. Agradando a Dios en todo. Tenemos que agradarle, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si alguno de estas cosas nos falta, tenemos que reevaluar nuestra vida espiritual, hacer los ajustes, los cambios necesarios y volvernos a enderezar y continuar. Y por último, el buen testimonio. Como cristiano, si usted se hace llamar cristiano, evangélico, nazareno o creyente, en fin, hay muchas palabras en las que hoy en día nos describimos, tenemos que tener buen testimonio. Esto está en Hechos 16:2. Dice, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, porque tenía buen testimonio. Filipenses 3:17, es Pablo que habla y dice, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hace unos días atrás un señor me habló y me decía, mientras estén predicando la palabra de Dios está bien, no importa, pero yo le digo, mi hermano, mi hermana, tenga mucho cuidado. A las personas que usted está escuchando, ya sea las alabanzas o la palabra de Dios,
esas personas tienen que ser de buen testimonio. Que usted sepa, que usted vea acerca del fruto que ellos están dando delante del Señor. Si no son personas de buen fruto, si no son personas de buen testimonio, dudo mucho que tengan algo bueno que enseñar. Y que me perdonen, no estoy juzgando a nadie, pero esa es una realidad de la que la Biblia nos advierte. Amén. Pablo también dice que las personas de mal testimonio son enemigos de la cruz de Cristo. Qué duras estas palabras. Y Pablo lo dijo llorando. Y no que lo dijo llorando, pero lo escribió llorando. Y Pablo, aún en lágrimas, dijo, el fin de ellos, el fin de estas personas de mal testimonio será perdición. En otras palabras, por más que se crean cristianos, por más que estén dentro de una iglesia, por más que aparenten ser líderes incluso espirituales, si no hay un buen testimonio, estas personas no han nacido de nuevo y su fin será la perdición. Y es por eso porque nosotros oramos para que nuestras familias, las personas que vienen a nuestras congregaciones, sean personas de buen testimonio delante de todos. Buena conducta, Esto, en otras palabras. sí, les estoy leyendo Filipenses capítulo 3, los versos 17, 18 y 19. El último punto, ¿cuál es el resultado de todo lo que estaba pasando en la primera iglesia? Que obviamente es una iglesia sana. ¿Cuál es el resultado? Primeramente vamos a ver en Hechos 2:46, describe las características de la primera iglesia que estaban en Jerusalén. Y dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, o sea, todos los días estaban en la iglesia. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. ¿Cuál fue el resultado? Hechos 2:47, alabando a Dios y disfrutando del favor de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos. Bendito sea Dios. Para concluir, con la instrucción de la doctrina de los apóstoles y la guía del Espíritu Santo, Dios, en su poder, nos entrena a la iglesia en los puntos importantes para llevar a cabo sus propósitos para la humanidad. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿estás dispuesto a servir a Dios? Que Dios les bendiga grandemente.